ustedes ya conocen. Número 2, con el diablo. El diablo siempre va a susurrar a nuestro oído, va a decirnos cosas. Y su principal ataque de Satanás es en nuestra mente. Va a hablar, va a venir, va a decirnos cosas en nuestra mente, ¿verdad? Y cuando él logra persuadir nuestra mente, entonces nosotros comenzamos a actuar malamente. Porque la Biblia dice que una vez que es concebido el pecado, ¿verdad? Una vez que oímos, lo tenemos en la mente y luego se concibe, se pone por obra el pecado, viene y produce muerte. Pero todo empezó aquí, con una maquinación. Una maquinación. Satanás comienza a susurrar a nuestra mente y si logra captar nuestra atención, entonces, ¿no es cierto? Y luego se produce el pecado. Entonces, 1, la carne. 2, el diablo, ¿verdad? El diablo no directamente, indirectamente al cristiano, a través de nuestra mente, ¿cierto? Y número 3, el mundo. 3 cosas he dicho, no sé si me ha entendido. Siempre vamos a tener problemas aquí en la tierra con 3 cosas. 1, la carne. Celos, contienda, divisiones, todas las cosas, los deseos carnales. Número 2, el diablo. ¿A través de qué? A través de susurrar en nuestra mente, de decirnos cosas, ¿verdad? Y número 3, el mundo. Estamos en el mundo, no podemos huir del mundo. ¿En el mundo qué cosa hay? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Se vive en el mundo, se aflige uno o no? ¿Está pensando usted cada fin de mes? A veces no sé si llegaré a fin de mes. ¿Está pensando usted cómo lo haré? ¿El próximo año dónde estaré? O pasa por un problema, está pasando y pastor, estoy pasando por pruebas. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Entonces, la palabra de Dios es la única, aquella que nos sostiene, aquella que podemos hacerle frente a nuestra carne, ¿verdad? Los deseos carnales se pueden sostener solo con la palabra de Dios. Porque ¿cómo sé yo que los celos es pecado si la Biblia no me enseña? ¿Cómo sé yo si el acto de fornicación o de adulterio es pecado si la Biblia no me enseña? Porque la fornicación, el adulterio, es una obra de la carne, solo un deseo carnal. ¿Me están oyendo? Y nosotros no podemos, número 3, nosotros no podemos ser libres de los problemas de la vida, del mundo. A veces le tocó morir a nuestros seres más queridos, nuestros hijos tienen que partir. Y no podemos evitar las aflicciones de este mundo. Contra 3 cosas batallamos aquí en la tierra, entonces. ¿No es cierto? Muy bien. Así que los corintios, a pesar de todas estas cosas que ellos pasaban, habían recibido todos los dones, ¿verdad? Lo habían recibido. ¿Y cómo lo recibieron? Sencillamente lo hicieron por fe. Amén. En algunos casos y en otros casos por la intervención divina de Dios. Porque se recibe de 2 maneras. Es por fe y por la intervención divina de Dios. Hay veces que tú no necesitas fe, solo pasó. Es un momento que Dios vino y desató, dio algo y una obra de Dios, sencillamente. Amén. Muy bien. Hechos capítulo 10, versos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, aquí Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ya saben que el Espíritu Santo también es un don de Dios, aquí lo dice, ¿verdad? Es uno de los dones. Muy bien. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Otro error. A veces pensamos que tenemos que ser bautizados primero en agua para luego ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que ellos antes de ser bautizados en agua ya habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y Pedro dijo, bueno, ¿acaso puede impedir el agua a alguien para aquellos que también han sido bautizados por el Espíritu Santo igual que nosotros? Es otro error. Algunos piensan, o algunos dicen, pastores, que todavía no me casé. Y hay cosas, errores que a veces pensamos y a veces nos limita a poder recibir los regalos de Dios. Recuerden, siempre recuerden, los corintios vivían en todo tipo de carnalidades porque estaban en un proceso de crecimiento espiritual. Sin embargo, Dios no les negó nada, porque ellos creían. Es más fácil, mientras más niños a veces más crees. Los niños creen, ¿verdad? Se comportan mal y todo lo demás, pero siempre creen. Así pasaba con ellos. Muy bien. Hechos capítulo 2, versos 37 al 39. Al oír esto se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro
Y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo es ¿para quiénes? Para todos. Amén. Para todos. Los que están lejos, los que están cerca, ¿no? Para todos. Al final Pedro dice: a cuantos el Señor llamase. Basta que el Señor te llame y tú oigas su voz, recibas a Jesús, estás listo, estás apto para recibir la promesa del Espíritu Santo. Y juntamente con ella todos los dones. Eso es lo que se ve por la Biblia. No hay límites de la bendición de Dios para ti si tú sencillamente lo puedes creer y recibir. Porque se recibe, no se ruega, se recibe. Algo que ya ha sido dado hace 2000 años, lo único que tienes que hacer es recibirlo. Si tú comienzas a rogar por algo que ya te dieron, significa que tú no crees que lo tienes. Así que esto funciona por fe. Romanos hace un momento dijo que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Así que la instrucción es lo primero que les estábamos dando, la instrucción. Así que esta promesa, la promesa del Espíritu Santo, es para todos. Cuando una persona nace de nuevo, es hecha una nueva criatura, ha sido hecho un hijo perfecto de Dios, perfecto en su creación, sin embargo necesita ser perfeccionado en su carne, en su cuerpo. Necesita madurar físicamente, ¿no? Necesita madurar espiritualmente también, ¿cierto? Sin embargo, en su espíritu es perfecto. Por ejemplo, la bebita que nació hace poquito. ¿Qué tal? ¿Tendrá fallas ella? No, está como no, está mejor que cualquiera de nosotros. Es como alguien recién salido de la fábrica, nuevecito. Así cuando nacimos de nuevo, nosotros somos perfectos en nuestro espíritu. Sin embargo, ahí comienza un proceso de madurez en nuestra vida. Una perfección en nuestra vida. En perfección inclusive espiritualmente hablando. La Biblia dice que aún Jesús, Lucas capítulo 2, verso 52, dice que Jesús crecía en conocimiento, ¿no es cierto?, en gracia, en conocimiento, en gracia y para con Dios y los hombres. En estatura también crecía. Él creció. Si Él creció, también nosotros crecemos. Así que todos comenzamos de ese nivel. Sin embargo, mientras Él crecía, toda la gracia y la misericordia de Dios estaba sobre su vida. Nunca pecaba, ¿no es cierto? Dios lo había apartado y Él se había reservado para el Señor. Pero aún así, pecó. ¿Y sufrió? Sí. Hebreos capítulo 5 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque la obediencia se aprende. ¿Quién de nosotros a la primera que nos mandan hacen caso? Raros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Se aprende. ¿Cómo? Por los golpes que la vida te da. La próxima vez que te digan, ya sabes que te dolió, lo que pasó, entonces aprendiste, ¿no? Por lo que padeciste, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. No es que nació perfecto tampoco. Era perfecto en su espíritu, pero tuvo que perfeccionarse en la vida. Tuvo que crecer en la vida. Amén. Eso le pasa a todos. Le pasó a los corintios, a los efesios, nos pasa a nosotros también. No somos exclusos de la vida. Muy bien. Hay quienes dicen que un creyente tiene que ser perfecto. Ya saben que eso no es verdad. En madurez, para poder recibir el Espíritu Santo, pero por la palabra que Pablo nos enseña y nos hemos dado cuenta que eso no es así, así que podemos descartar esos pensamientos, ¿no es cierto? No tenemos que haberlo alcanzado todo, no tener fallas para poder recibir el Espíritu Santo, porque si eso fuese cierto, entonces tampoco podríamos recibir sanidades ni milagros, estaríamos inútilmente creyéndole a Dios, ¿no es cierto?, por prosperidad económica también, porque necesito ser perfecto, y no es así, esto es por fe. Todas esas cosas, la Biblia dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. O sea, estás en Cristo, eso te prepara, estar en Cristo, te habilita para que todas las cosas te sean añadidas. ¿Y cómo es añadido? Por fe. Diga el que está a tu lado, por fe. Ya sabe que son dos cosas, por fe y por qué. Le dije al inicio, por fe, uno es por fe y dos, por la intervención directa de Dios. A veces tú no necesitas hacer nada, sencillamente estás con los brazos cruzados, eres un creyente lleno del Espíritu Santo, un hijo de Dios, sirves al Señor, algo ocurrió, Dios te bendijo, nada hiciste tú. Y eso es lo que llaman, y Dios te puede sorprender, y te sorprendió. No estuviste creyendo ni siquiera por eso a veces. Ahí la intervención divina de Dios y hay tu fe, hay dos cosas. A lo que lo más atribuyo yo, y creo que es lo mejor, y según la Biblia vemos, es a la fe del creyente. Jesús, cada vez que hacía un milagro, por ejemplo en el ministerio puro de Jesús, Él atribuía luego de la sanidad o el milagro, decía: tu fe te sanó, no fui yo. Eso decía: tu fe te sanó, no fui yo. Tu fe te sanó, no fui yo. O
O sea, era la gente oyendo y creyendo, pero también se veía la intervención divina de Dios. No era la fe de la gente, es la intervención divina de Dios. Eso ya se ve en el caso de los apóstoles, lo vamos a ver un poco más adelante acá. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Ahora Pablo, el que enseña, porque aquí vemos a Pablo enseñando los Romanos, los Efesios, los Corintios, ¿verdad? El mismo que está enseñando habla de sí mismo. Miren Pablo lo que dice de sí mismo. Dice, Filipenses 3, versos 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, ¿Pablo era perfecto o no? Hermanos, ¿Pablo era perfecto? No. Él mismo dijo de sí mismo, lo declaró, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, estaba caminando en el camino de la perfección, estaba creciendo, estaba madurando. Cada día se aprende, cada día se mejora. Sino que prosigo, se dan cuenta, no se quedaba, a veces tenemos un problema y ya nos venimos, no, cuando arregle mi problema, pastor. No, sino que prosigo, o sea, los problemas siempre van a haber, 3 tipos de problemas. ¿Con quién? Con la carne. ¿Quién más? El diablo, susurra a nuestro oído y el mundo. Siempre van a haber problemas, pero el hecho de que tengamos problemas no nos vamos a detener. Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado todo, porque él también pasaba por problemas. Es más, desde que está escribiendo esta carta de Filipenses, se encontraba en la cárcel. Con toda razón lo escribía. No soy perfecto, ¿qué iba a ser perfecto? Estaba en la cárcel, no le alcancé todo. Porque algunos piensan que alcanzan la plenitud cuando tienen una casa, una vila, un carro, unos hijos, la familia y todo está bonito. Eso no es plenitud. Esa es parte de la vida porque todo se acaba, la casa se cae, el carro se oxida, la vida se acaba. La plenitud de la vida está en Cristo. Entonces Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado ya, no que lo haya ya alcanzado o alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, no se detenía. Siempre han habido problemas, pero prosigo. O sea, parece que no todas las cosas que él tenía en su corazón las había logrado. Por ver si logro. ¿Me están oyendo o no? Prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también yo fui asido por Cristo. O sea, Dios me llamó para alcanzar, pero todavía no lo alcancé, pero yo prosigo porque sé que hasta allá voy a llegar. Eso decía Pablo. Avanzaba, no se detenía. Problemas siempre los tuvo. Inclusive se habla de un aguijón que Satanás había puesto en Pablo. Algunos hablan que era una enfermedad, otros que Pablo tenía mucho conocimiento y para que no se, porque él mismo dijo para no envanecerme y tanta cosa, comenzó a hablar ciertas cosas. Dios ha puesto sobre mí, ha permitido que un aguijón, ¿verdad?, esté sobre mi vida, comienza a decir Pablo. Se dicen muchas cosas, pero el asunto es que tenía problemas. ¿Quién no los tiene? Todos. Todos confrontamos. Mientras estemos en la tierra vamos a confrontar cosas, pero eso no nos impide de que podamos recibir todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? No nos impide que aunque estemos en la cárcel, como dice Pablo, ¿cierto?, los dones del Espíritu Santo estén en acción, fluyendo, inclusive la inspiración de Dios para escribir las cartas divinas que hasta hoy se predican. Es un don del Espíritu Santo. Ellos establecieron, ¿verdad? Esta es la doctrina de los apóstoles que fue establecida en el mundo para todos los hombres, para que puedan creer en Jesús. Amén. Así que los problemas siempre van a haber. Inclusive algunos dicen que Pablo murió viejito en la cárcel. Si leen un poco de testimonios ahí. Y eso no significa que no tuvo victoria. Esto no significa que fue un perdedor. La Biblia dice que él obtuvo todas las cosas. Él dijo, todo lo puedo en Cristo. No importa que esté en la cárcel. Nada me impide. Yo estaré en la cárcel, pero el Evangelio está libre. Eso era su forma de pensar de Pablo. Así que a veces tenemos problemas, pero eso no nos ata. No podemos andar atados por esas cosas. Tenemos que avanzar y creer por ver si hacemos por el cual Dios nos ha asido para alcanzar las cosas. Porque él dice que, Pablo dice, Dios me ha asido a mí. O sea, me ha tomado y me ha dicho que yo tengo que alcanzar tus promesas. Así que yo prosigo, porque he sido asido por Dios, a ver si yo puedo asir ciertas cosas. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Poco parece que fue de trabalenguas, pero eso pasó. Muy bien. Entonces, dicho todas estas cosas, se puede ayudar al creyente a recibir el don del Espíritu Santo, al cristiano, al Hijo de Dios, a todos nosotros. Es tan sencillo como lo vemos por la palabra, ¿no? Y podemos hacerlo imponiéndole en nuestras manos, porque de esta manera se ayuda a liberar la fe para recibir.
¿cierto? Algunos creyentes tienen el don de imponer las manos para que otros creyentes reciban el Espíritu Santo sobre ellos, como en el caso de Pedro, Juan, que los enviaban, ¿verdad? Habían recibido la palabra del Señor, y entonces enviemos a Pedro y a Juan para que oren por ellos, y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versos 17 al 20. Hechos 8, 17 al 20. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo pasaba? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes lo hacían? Bueno, verso 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Quiénes lo hacían? Los apóstoles. Parece que Dios había capacitado a ellos para imponer las manos y dar el Espíritu Santo a la gente, ¿cierto? Amén. Verso 19 diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón era un hombre que, según la historia bíblica, era un brujo o algo así, ¿verdad? Que engañaba a la gente con mentiras. Así que él pensaba tener este poder para que seguir siendo alguien importante, porque quería ser alguien importante en ese lugar. Dice, entonces, verso 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. El don de Dios, o los dones de Dios, los regalos de Dios, no se obtienen con dinero. No es porque tú pagas, es que Señor, yo di mi ofrenda. No funciona así, porque aquí Simón quería pagar. Yo pago y me dan el don para poner las manos. No se puede, no es asunto de pagar. Dice que es un asunto de fe, ¿verdad? Así que el que piensa eso está equivocado. ¿Debemos dar nuestras ofrendas? Sí, pero no, cuando damos ofrendas a Dios no hacemos un trueque con Dios. Yo te doy para que tú me des. La verdad que algo así sucede, pero no es un trueque. Lo hacemos porque tenemos un corazón desprendido. Lo hacemos porque amamos a Dios. Lo hacemos porque creemos que de Él viene la fuerza, ¿verdad? Y lo hacemos porque somos fieles, porque somos honestos, porque somos gente diferente, porque esos son los principios que Jesús vino a darnos en la tierra. Pero ninguna de esas cosas que nosotros hacemos podrían comprar la salvación ni los dones del Espíritu Santo, como pensaba Simón. Entonces, ¿cómo funciona? Por fe. Por fe. ¿Amén? Muy bien. Dice, entonces el don de imponer las manos para que otro creyente reciba el Espíritu Santo es dado por Dios y no se puede comprar por dinero. Aquí entramos entonces a la lección 7, a la segunda parte, para poder continuar. Pero ya saben entonces que este don de imponer las manos para que otro creyente recibiera el Espíritu Santo es dado por Dios y no se puede comprar por dinero. Pero si no hay nadie presente, por ejemplo, que tiene ese don como lo tenían los apóstoles, cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo, cualquier ministro, cualquier pastor, puede poner las manos también sobre la persona para que ellos puedan desatar su fe y recibir también el Espíritu Santo. Porque ya saben que se recibe de dos formas, ¿cierto? Por la intervención divina de Dios y por la fe de la misma persona. Dos cosas, por la intervención divina de Dios y por la fe de la misma persona. Amén. Esos dones, ese don que los apóstoles tenían de imponer las manos, significaba que sobre cualquier persona cristiana que ellos ponían la mano, eran llenos con el Espíritu Santo. No se necesitaba la fe de las personas para recibir, ¿no? Era Dios en acción a través de los apóstoles. Tampoco ese don estaba a la disposición de ellos para que lo usen de cualquier manera. Ojo, cuando habla de los dones de sanidades, dones de lenguas, ¿verdad? Todas esas cosas. Cuando habla de dones el don de fe especial, por ejemplo, no es que tú lo tienes y que tú lo puedes usar en cualquier momento, ¿verdad? Y para lo que tú quieres, no. Eso funciona en sincronía con Dios. Tú tienes que saber en el momento qué es lo que Dios quiere hacer, y Dios quiere usarte a ti para que a través de ti Él pueda fluir a la gente, ¿verdad? Aunque tú digas de que yo tengo los dones de sanidad, pero no lo tienes porque tú los tienes porque va a operar en acción en el momento que Dios quiere usarlo. Sencillamente, algo así funciona. No sé si logro explicarme. Muy bien, hay una gran diferencia entonces, dicho todas estas cosas. Cuando Dios inicia algo de su propia parte, ¿no
Número 1, mediante la manifestación del Espíritu Santo. Esto es cuando la persona que recibe el don de Dios no necesita tener fe para recibir. Y número 2, recibir la llenura del Espíritu Santo o cualquier otro tipo de los dones de Dios por la fe de la propia persona. Esto queda claro, ¿verdad? Esto es verdadero en cualquiera de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, los cuales pueden ser dones de sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritus, otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Cualquier tipo de don, todos son regalos de Dios. Cualquier tipo de don se recibe por fe, ¿cierto? O por la intervención divina de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí Pablo comienza a explicar cómo funciona, ¿sí? Para quitarnos la ignorancia, para dejar de estar pensando en lo que me dijeron, en que yo pensaba, ¿no? Yo creía. Así que para dejar toda ignorancia, Pablo comienza a explicar el asunto, cómo funciona. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, antes de ser creyentes, antes de recibir a Cristo, se os extraviaba llevándoos como se os llevan a los ídolos mudos? Por ejemplo, cuando usted se acuerda antes de conocer a Jesús y era religioso y iba tras algunas procesiones, ¿se acuerdan o no? Entonces decían, por allá tenemos que llevarlo, y se llevaban por allá al santo, ¿verdad? Y doblemos por acá, y doblaban y se lo llevaban. Pablo dice, esos son ídolos mudos, así eran ustedes, así está diciendo Pablo, ¿verdad? Disculpe lo directo que soy, pero eso estaba pasando. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, o sea, antes de Cristo, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber, o sea, para que quiten toda su ignorancia, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, porque dentro de las manifestaciones del Espíritu Santo también hay operaciones, que ahorita no voy a explicar eso porque no es el tema. Pero Pablo dice que hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí comienza en el verso 7 a especificar, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quiénes? Diga, a cada uno. Pablo dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, no hay excepción. Dile que está a tu lado, no hay excepción. De repente no te es dada todos los dones por causa de que no creíste por todos los dones. Yo estoy añadiendo esto, pero según lo que veo así funciona. Porque Pablo dice que a cada uno les dada, ¿verdad? Por ejemplo, en los Corintios se desarrollaron todos los dones y no tenían necesidad de ningún don y solo esperaban a Cristo por segunda vez. Y aquí, a los mismos Corintios, Pablo les explica y les dice, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Escuchen, esto es intervención del Espíritu Santo, intervención divina de Dios, ¿verdad? Intervención divina de Dios. ¿Por qué cuando nosotros oramos por ustedes y decimos que un espíritu de sabiduría venga sobre usted? Somos movidos en el Espíritu para orar por ustedes, pero es el Espíritu Santo quien hace esa obra. No es que a mí se me ocurre, quiero que tú seas sabio. No es un asunto así, es un mover del Espíritu Santo. Por eso debe haber una sincronía con Dios. Y a veces la gente piensa que uno está loco, que está hablando cosas. Pero el asunto es que hay una sincronía con Dios. Dios está tratando de bendecir a la gente a través de alguien, porque así lo hace Dios, ¿no? Para bendecirle. Y la gente tiene que usar de fe también para recibirle. En algunos casos son operaciones de Dios, manifestaciones del Espíritu Santo directamente que vienen de parte de Dios. ¿No es cierto? Muy bien. Versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Usted dirá, pastor, ¿fe? Ah, ¿no ves? Dirá usted. Por eso que yo no tengo fe. No, aquí está hablando de, otras traducciones le llama el don de fe especial. Porque la fe se produce de ti. La Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero aquí habla de un don de fe. La versión internacional dice don de fe especial.
¿Qué es eso? Lo mismo que te decía hace un momento, que tampoco opera cuando tú quieres. Que todo lo que dice de acuerdo a lo que Dios le da, entonces se hace realidad. Porque es una sincronía con Dios, pero tampoco opera cuando lo desea, sino en el momento que Dios quiere bendecir a alguien, pero que solo está usando una persona como instrumento para hacerlo. Amén. El don de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros del hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Todas estas cosas son los dones del Espíritu Santo y que son muy importantes para nosotros. El don del discernimiento de espíritu es lo que opera mucho en asuntos de lo que algunos llaman sanidad interior, que no es otra cosa que la renovación de nuestra mente, y que algunos lo usan para echar fuera demonios, pero no se puede echar fuera demonios a cualquiera que tú piensas que está endemoniado, ¿verdad? La mayor parte de las esposas cuando pelean con su esposo piensan que el esposo está endemoniado. ¿Y por qué? Dirá, pastor, ¿por qué? Porque algunas esposas le dicen a su esposo, tú eres peor que el diablo, cuando pelean, y cuando le está diciendo estás endemoniado, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo que alguien está endemoniado? Aquí dice que tienes que tener discernimiento de espíritu, no porque se te parece, tampoco porque te parece, porque esto es algo en el mundo espiritual. Entonces no podemos echar fuera demonios de cualquier persona, porque no le van a salir si no tiene. Vamos a equivocarnos. Eso tiene que haber, repito, tiene que haber una sincronía entre Dios, el predicador, el ministro, o usted en ese momento está sincronizado con Dios para saber algo. Dios te puede hacer ver algunas cosas. Todas estas cosas son dones de Dios. Diversos géneros de lenguas, que ya lo expliqué en otras lecciones, interpretaciones de lenguas también. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Amén? Muy bien. Hechos capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Vamos a seguir avanzando un poco más. Aquí habla de la curación como unos ejemplos. Estos son dos ejemplos. Hay dos cojos por la Biblia que son curados aquí, o son sanados, porque así lo llama la traducción. Hechos 3, versos del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la 9ª hora, o a la hora 9ª de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. O sea, él esperaba dinero, ¿cierto? Porque eso piden los que piden limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba él? Limosna, ¿verdad? Él ni se le ocurrió, ni se le pasó por la mente que iba a dejar de ser cojo ya, ¿no es cierto? Él había nacido así, no tuvo un problema, un accidente, no, él nació así. Él, ¿qué esperaba? Él vivía de la misericordia de la gente, ¿no es cierto? Muy bien. Versículo 6 dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó al momento y se le afirmaron los pies y tobillos. Esto fue la intervención, pregunto yo, según lo que dice la Biblia, de un don, del don que estaba en operación en Pedro o de la fe del que era cojo. ¿Por qué funcionó? De los dones de sanidades que operaban en Pedro, o por la fe del cojo. Por los dones de sanidades que operaban en Pedro, porque el cojo, ¿qué pedía? Esperaba recibir algo, dinero. Ahí lo ponían. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no fue el cojo quien se levantó, dice que él lo jaló de la mano y dijo, párate, y se le enderezaron los tobillos. ¿Se imagina usted eso? Entonces se recibe de dos formas. Uno por la fe de la gente y otro por los dones de sanidades que operan en las personas. Aquí nos damos cuenta que no era la fe del cojo, era los dones de sanidades que operaban en Pedro. No era que Pedro, escuchen, no era que Pedro se le ocurrió tampoco. Ellos entraban, dice, al templo que se llamaba La Hermosa, así se llamaba el templo, ¿verdad? Y de repente vieron al cojo y el Espíritu Santo vino sobre Pedro y Dios le habló a Pedro y entonces lo miró a los ojos fijamente y supo que era el Espíritu Santo y le dijo, le ordenó, levántate en el nombre de Jesús. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo eso te doy. ¿Qué tenía? Los dones de sanidad operando en acción. Amén. Muy bien. Dice también, verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró
con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora veamos otro caso de otro cojo, de nacimiento también, pero en este caso fue la fe del cojo. Aquí vemos dos ejemplos diferentes, ¿no? Dice, Hechos capítulo 14, versículos del 4 en adelante, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había dividido? Dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, a los apóstoles, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Predicaban por un lado, pero se agolpó la gente, no recibieron la palabra, los querían apedrear, se escaparon, llegaron a otra región y predicaron el evangelio allí en una región circunvecina de Licaonia. Y versículo 8 dice que alguien estaba oyendo ahí el mensaje de ellos, dice, y cierto hombre de Listra, que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, oyó hablar a Pablo, ¿cierto? El cual, fijando en él los ojos, y aquí Pablo dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. El cojo tenía fe para ser sanado. No era ya Pablo, ¿no es cierto? Él de repente tenía los dones de sanidades, pero ya no era Pablo, era el cojo que había oído lo que estaba hablando Pablo, y cuando lo vio Pablo, entonces dice que vio en él que él tenía fe para ser sanado, ¿cierto? Eso ocurrió. Y le dijo ahora en voz, levántate derecho sobre tus pies. Y ya no fue Pablo a levantarlo, sino que dice, como dice la Biblia, y él saltó y anduvo. El mismo hombre, porque él tenía fe para ser sanado. Entonces, levántate, y él obedeció la orden, saltó y se paró en sus pies. Dos ejemplos. Uno, la intervención divina de Dios a través de los dones de sanidades, no necesitaba la fe de la gente. Y dos, donde un hombre que, oyendo la palabra, el evangelio de la salvación, recibió su sanidad completa. Un milagro, porque ahí operó sanidad y milagro, ¿cierto? Dos cosas. Y también una operación, tres cosas. Muy bien, entonces, sacaremos algunas conclusiones aquí, casi tal vez alcanzamos, si me tienen un poquito de paciencia podemos terminar hoy. Número 1, se recibe la llenura del Espíritu Santo por fe. Por eso es importante que vea y entienda que el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo de Dios y una promesa cumplida. Y número 2, se recibe la llenura del Espíritu Santo mediante la manifestación del Espíritu Santo. Esto puede ser de diferentes maneras, como ya lo hemos visto anteriormente en la multiforme gracia de Dios. Puede ser por imposición de manos o una intervención divina de Dios que puede operar ahora mismo también, porque así es Dios, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo nos da el que hablar, esto lo hemos visto ya, nosotros somos los que hablamos, pero el Espíritu Santo nos da el que hablar en otras lenguas, porque el hablar en lenguas es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? El creyente debe poner el sonido a la acción, debe de este modo hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo no habla. Aquí por la Biblia no encontramos en ninguna parte que es el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, sino la gente, los creyentes, las personas, ¿cierto? Al recibir la llenura con el Espíritu Santo, el creyente debe hablar en otras lenguas y a medida que el Espíritu Santo le dé que hablar. El creyente produce las palabras, el sonido de las palabras, hablan las palabras que el Espíritu Santo le da que hablar. La Biblia dice que el Espíritu Santo no se posesiona de nuestra lengua, nunca lo ha hecho, es un caballero, pero Él espera que nosotros por fe le obedezcamos y creamos y fluyamos en otras lenguas. Voy a darle algunos ejemplos finales. Hechos capítulo 2, verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Escuchen que fueron las personas que comenzaron a hablar. Es usted quien debe hablar, por fe. Comenzaron a hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Cuando el apóstol Pablo hablaba de sí mismo, también se refería al creyente que él instruye en la iglesia y enseña de la acción de hablar que el Espíritu Santo da para hablar. 1 Corintios 14, versículos del 13 al 19, dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, o sea, la persona, no está hablando del Espíritu Santo, habla de la persona, pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua, Pablo está hablando de él, yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré nuevamente. Nos damos cuenta que la persona ora, Pablo está hablando de él mismo, con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices
solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Verso 18, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo manifestando, indicando que es la persona quien habla. ¿Entendieron? ¿Verdad? El asunto es que entienda que quien tiene que hablar en lenguas es usted. Aquí Pablo dice, yo hablo más que todos en lenguas, ¿verdad? Verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Marcos 16, versículos 17 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, es lo que Jesús está diciendo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Las personas, nuevamente, son las personas quienes hablan. 1 Corintios capítulo 14, versículos del 2 al 4, dice, seguid el amor, procurar los dones espirituales. Procurar es, hermano, tú puedes tenerlo, búscalo, recíbelo, es lo que está diciendo. Seguid el amor, pero procúralo. Es para ti, es un regalo de Dios. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Judas capítulo, no tiene capítulo, Judas es 20 nada más, que tiene algunos versículos, ¿no? Judas 20, está antes de Apocalipsis, Judas. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero nadie que no recibe el bautismo con el Espíritu Santo puede orar en el Espíritu Santo, porque orar en el Espíritu Santo es orar en otras lenguas. Así que es un regalo de Dios y una manifestación que usted debe recibirlo. Nadie debe quedarse fuera de esto. Amén. Como podemos ver, aquí concluyendo ya, casi terminando, no encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento que es el Espíritu Santo quien esté hablando en otras lenguas, pero sí que los creyentes hablan en otras lenguas que el Espíritu Santo les da que hablar. Así que en el momento de recibir la llenura con el Espíritu Santo se debe usar el lenguaje espiritual, el lenguaje bíblico, el lenguaje del cielo, ¿no? Y así podemos hacer más sencillo que esto se desarrolle en nuestras vidas. Tenemos que, número 1, despojarnos de todos nuestros temores. ¿Cuántos están listos para recibir la llenura con el Espíritu Santo? ¿Amén? ¿Listo? Quiero que nos pongamos de pie a ver.